rindo mis más sinceros agradecimientos a Aliarse, a su comité directivo, a su presidente, el doctor Andrés Orión Álvarez, y en general a todos aquellos que hacen parte de este importantísimo y prestigioso instituto. El concurso Gilberto Martínez Rabe representa una oportunidad como ninguna otra para el fomento, la promoción y la visibilidad del trabajo y el estudio de todos aquellos que nos sentimos íntimamente seducidos por los temas de la responsabilidad civil y del Estado. Haber ganado este concurso representa para mí un gran honor, pero a la vez constituye un importantísimo reto. Es la oportunidad de presentar algunas reflexiones acerca de mi trabajo de grado, pero nada más y nada menos que rodeado de los mejores expositores en la materia y desde luego ante un público y en un escenario de lujo. A mí solo me queda agradecer inmensamente a mis padres, a mis maestros, en especial a la profesora María Cristina Gómez, al profesor Julián David Agudelo, mi asesor en este trabajo. Sin sus valiosas enseñanzas, sin sus inteligentísimas observaciones y críticas, nada de esto hubiera sido posible. También quiero elevar un saludo a Carolina, ella sabe cuánto lo aprecio y todo lo que valoro que esté hoy aquí acompañándome. Por último, y muy rápido, quiero rendir un pequeño homenaje a mi casa de estudios, a mi alma mater, la Universidad de Antioquia y su Facultad de Derecho. Si no es por ellos, a ellos les debo toda mi formación como profesional en el derecho, como ciudadano y como persona. De nuevo, mil gracias y sin más preámbulos, entramos en materia. La responsabilidad del Estado por los actos del Poder Constituyente y de reforma constitucional. Los actos del Poder Constituyente y de reforma constitucional constituyen en la actualidad el único ámbito de responsabilidad del Estado. Hoy se reconoce responsabilidad del Estado por toda clase de hechos, operaciones o actos administrativos, sean lícitos, ilícitos. Se reconoce responsabilidad del Estado por toda clase de actos jurisdiccionales, incluso según alguna jurisprudencia del Consejo de Estado, aunque estos provengan de los órganos de cierre, se reconoce responsabilidad por el hecho de las leyes, pero nunca en Colombia se ha emitido condena alguna por actos del poder de reforma constitucional o por actos del poder constituyente. El Consejo de Estado desde ya debe hacerse una aclaración. En realidad el Consejo de Estado nunca se ha pronunciado acerca de la responsabilidad del Estado por los actos del poder de reforma constitucional. Sobre esto yo volveré al final de la ponencia. Las veces que lo ha hecho se ha referido directamente a actos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ello especialmente a partir de dos sentencias cito. La primera proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado en el año 1995 con ponencia del magistrado Diego Yomnes Moreno. Es el caso de los congresistas que habían sido elegidos para el periodo de 1990 a 1994 y que por disposición de la Asamblea Constituyente les fue revocado su mandato al ordenarse disolver el Congreso y citar a nuevas elecciones. El segundo fallo es proferido ahora por la sección tercera del Consejo de Estado en el año 2004 con ponencia de Alier Eduardo Hernández y es el caso de los magistrados del anterior Tribunal Disciplinario que por disposición de la Asamblea Nacional Constituyente fue suprimido y reemplazado por lo que después vino a ser la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Desde luego se eligieron nuevos magistrados y estos anteriores pues no pudieron terminar su cargo. En ambas demandas se alegaba se alegaba y se reclamaba la reparación tanto de daños materiales como el lucro cesante, por ejemplo, iban a dejar de percibir sus salarios, como daños inmateriales, daños morales y demás. Son cuatro principalmente los argumentos que utiliza el Consejo de Estado para sostener la tesis de la irresponsabilidad del Estado por los actos del Poder Constituyente. Primero, soberanía.
se sostiene de manera enfática que el poder constituyente es un poder soberano y absoluto, que sus actos son de carácter político y fundacionales de un nuevo orden normativo, por lo que no se encontrarían limitados por ningún orden jurídico anterior. Asimismo, se dice que el poder constituyente es originario en el sentido que es el origen de todos los demás poderes públicos. Y aquí viene el segundo argumento, el de la incompetencia. Entonces, todo poder constituido, como lo es cualquier juez de la República y el mismo Consejo de Estado, sería incompetente para pronunciarse acerca o para cuestionar, para enjuiciar los actos de la Asamblea Constituyente que así los constituyó. Este argumento encuentra respaldo en el artículo 59 transitorio de la Constitución, que dispone lo siguiente: la presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea no están sujetos a control jurisdiccional alguno. Así, muy rápidamente, el Consejo de Estado dice que cuando hay un tránsito constitucional total, no es dable alegar la existencia de derechos adquiridos, porque si el poder constituyente es soberano, no le es exigible que respete los derechos que se adquirieron en el marco del orden jurídico anterior. Entonces concluyen, y este es el cuarto argumento, de que solo habrá responsabilidad del Estado cuando el mismo poder constituyente, de manera soberana, decida reconocerlo así de manera expresa en la Constitución. En realidad esto no es novedoso. La historia de la responsabilidad del Estado es la historia de la irresponsabilidad, o mirado desde una óptica más optimista, es la lucha constante y permanente contra las inmunidades del poder público. En efecto, desde antaño se ha utilizado el argumento de la soberanía como caballo de Troya en contra del reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Primero, de la responsabilidad del Estado en general, y una vez superado esta, por ejemplo, de la responsabilidad del Estado por la función legislativa o por la función jurisdiccional en particular. Se argumenta que el Estado es soberano, que ninguna de sus actuaciones puede tornarse ilícita y dar lugar a responsabilidad, porque lo propio de la soberanía es imponerse a todos sin compensación alguna. Luego este argumento se traslada al legislador. El legislador es el máximo representante del pueblo, su voluntad es la voluntad del pueblo mismo, entonces se impone a todos sin compensación alguna. De manera indirecta, también se utiliza el argumento de la soberanía para decir que los jueces son simples bocas que repiten la palabra de la ley. Entonces, si los jueces repiten la palabra de la ley, un juez en aplicación de la ley nunca podría causar un daño injusto, porque ésta debe imponerse a todos sin compensación alguna. Tal vez, si el juez se aparta arbitrariamente de la ley, podría haber lugar a responsabilidad, pues incurriría en prevaricato, pero esta responsabilidad sería personal del juez y nunca del Estado. Por el contrario, esta ponencia quiere sostener firmemente que en el marco de un Estado social de derecho, fundado entre otros en los principios de dignidad humana, igualdad y justicia material, solidaridad, confianza legítima, el Estado debe ser responsable por todos los daños antijurídicos que le sean imputables, independientemente de cuál sea su fuente, si es un acto administrativo, si es un acto jurisdiccional, si es una ley, si es un acto reformatorio de la Constitución o si es un acto constituyente. Eso principalmente con base en los siguientes argumentos. Primero, que sean los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado o que se pueden dar, a saber, la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado. Como es bien sabido, el artículo 90 de la Constitución consagró por primera vez en la historia colombiana una cláusula general de responsabilidad del Estado en los siguientes términos: el Estado responderá patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¿De cuáles autoridades públicas? De todas, de cualquiera, desde el policía hasta el poder constituyente. Yo no voy a ahondar en los elementos porque se necesitaría un congreso total para dar, pero hay al menos acuerdo tanto en la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional de que son estos y no otros los elementos configurativos de la responsabilidad del Estado: un daño antijurídico y su imputación.
El segundo argumento es que la soberanía en sí mismo no constituye impedimento alguno para predicar la responsabilidad del Estado, en tanto su fundamento se halla en la antijuricidad del daño y no en la antijuricidad de la fuente, que puede ser una actuación lícita o ilícita, una actuación válida o inválida o simplemente eficaz. Es decir, al margen de cualquier discusión acerca de la validez o invalidez de la Constitución, según el maestro Ricardo Guastini, lo propio de que se debe predicar de la Constitución es eficacia, pero no invalidez o invalidez, habría lugar a la responsabilidad del Estado cuando quiera que con un acto constituyente se ocasione un daño antijurídico. El daño antijurídico, entendido como aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, supuso un importantísimo cambio en la concepción predominantemente culpabilística que se tenía de la responsabilidad. Antes se consideraba que el Estado solo respondía cuando actuaba culpablemente, es decir, cuando actuaba de manera contraria a derecho o fallaba en el servicio. Ahora, el fundamento se traslada desde la antijuricidad de la fuente a la antijuricidad del daño en sí mismo considerado. Si eso es así, uno puede afirmar que el juicio de responsabilidad es diferente, autónomo e independiente del juicio de constitucionalidad porque tienen fundamentos diferentes. Las sentencias que cito son porque parecen contribuir a esta posición. La sentencia C-038 del 2006, al menos respecto a la responsabilidad del legislador, dice que la declaratoria de invalidez o validez de la ley no es un requisito sine qua non para predicar la responsabilidad del Estado. Puede haber responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, por una ley válida que causa un daño antijurídico consistente en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Si ello es así, esta ponencia sostiene firmemente que la prohibición del artículo 59 transitorio que les mencioné al principio se refiere solo al juicio de constitucionalidad, pero no al juicio de responsabilidad del Estado. En la sentencia C-544 de 1992, la Corte Constitucional dice hacer una interpretación literal de este artículo porque se demanda la Constitución del 91, dice por violar la Constitución de 1886, la Corte dice, no, mire, sobre los actos de la Asamblea Constituyente no se puede ejercer control de constitucionalidad alguno, pero nada dice respecto al juicio de responsabilidad. En la doctrina esta postura es apoyada por el profesor Wilson Ruiz Orejuela. Ahora bien, como vemos en los argumentos anteriores que cité de las sentencias del Consejo de Estado, el Consejo de Estado nunca se encargó de hacer un análisis de los elementos de la responsabilidad, nunca analizó si hubo un daño antijurídico y si este era imputable al Estado. Por el contrario, se limitó, si se me permite la expresión, a repetir como lorito que el poder constituyente es un poder soberano. Este análisis, por supuesto, lo hacen todos los demás casos. Yo muy rápidamente me voy a referir a la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. El ponente en este tema es el doctor Enrique Gil, quien ha sostenido el Consejo de Estado de manera reiterativa que el Estado será responsable cuando quiera que en su función reguladora de normas generales, impersonales y abstractas cause un daño antijurídico. La responsabilidad se podrá imputar a título subjetivo o a título objetivo, con o sin falla del servicio. Responsabilidad subjetiva o por falla del servicio en la función legislativa cuando el daño antijurídico se derive de una ley que a la postre es declarada inválida o inexequible, tanto por vicios formales como por vicios materiales, porque en ambos casos se trata de una actuación contraria a derechos, se está violando las normas constitucionales. La sentencia referente era la que mencionaba ahorita el maestro Juan Carlos Henao, de ponencia del ahora ministro Enrique Gil. Y respecto a la responsabilidad objetiva, se dice que al margen de toda discusión acerca de la invalidez o la validez de la ley, habrá responsabilidad cuando se cause un daño antijurídico consistente en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Inicialmente, esta responsabilidad era solo reconocida a título de daño especial, pero posteriormente, a partir de
un fallo del año 2013 y sobre todo de uno del 2015 con ponencia de Ramiro Vasos Guerrero, se extendió a un nuevo título autónomo denominado defraudación al principio de confianza legítima. ¿Por qué? Porque el primero solo protegía la vulneración de derechos adquiridos y este busca además proteger la defraudación, expectativas legítimas o estados de confianza. ¿Esto para qué? Para afirmar enfáticamente que el poder de reforma no es un poder constituyente ni soberano, es un poder constituido que está limitado por la Constitución y en ese sentido sería aplicable y extendible toda la jurisprudencia que acabo de reseñar acerca de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Yo creo que en esto me acompañaría el maestro Enrique Gil. Por último, quisiera decir que plantear la hipótesis de la responsabilidad subjetiva o por la falla en la función constituyente implica una cuestión diferente. Ahí sí hay que hablar de límites al poder constituyente y por eso desde el ordenamiento jurídico interno no se podría justificar. Habría que recurrir a un orden superior o a un orden extrapositivo interno. Esto no es más que la discusión clásica que han tenido por siglos naturalistas y positivistas, los primeros en el sentido de afirmar que el derecho positivo, cambiémoslo por poder constituyente, sí se encuentra limitado por un derecho superior. ¿Cuál? El derecho natural. Los positivistas, por el contrario, van a decir que el derecho positivo es un acto de voluntad del soberano y que no se encuentra sometido por ninguna otra norma. Ahora el panorama de discusión ha cambiado y esos que antes eran solo derechos naturales ahora se han positivizado en muchos tratados internacionales sobre derechos humanos. Yo solo, para terminar, cito un ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre responsabilidad internacional del Estado por actos constituyentes o por normas de rango constitucional. Es el caso de la última tentación de Cristo versus Chile. La Constitución chilena contenía en su constitución una cláusula sobre censura. Con base en esa cláusula se creó un consejo de calificación de producciones cinematográficas que se encarga de darle el visto bueno a ellas. Este consejo decidió censurar y no permitir la reproducción de la última tentación de Cristo. Sus productores acuden al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional del Estado por violación de la Convención, especialmente su artículo 13 que habla respecto a la libertad de expresión y de pensamiento. Este es un tema muy engorroso en el que uno no puede lanzar la primera palabra. ¿El poder constituyente tiene límites o no? Es una cuestión muy difícil. Yo para la reflexión solo dejaría una cita de Benjamin Constant. Cuando se afirma que la soberanía del pueblo es ilimitada, se está creando e introduciendo azarosamente en la sociedad humana un grado de poder demasiado grande que por sí mismo constituye un mal con independencia de quien lo ejerza. No importa que se le confíe a uno, a varios, a todos, siempre constituirá un mal. Se atacará a los depositarios de ese poder y según las circunstancias se acusará sucesivamente a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia, a los gobiernos mixtos, al sistema representativo. Se cometerá una equivocación, es al grado de poder, no a sus depositarios al que hay que acusar, es al arma a la que hay que atacar, no al brazo que la sostiene. Hay cargas demasiado pesadas para los hombres. Entonces, en conclusión, el Estado, en el marco de un Estado social de derecho basado en estos principios, porque uno en otro modelo de Estado no podría plantear este tipo de tesis, sería responsable por los actos del poder de reforma constitucional, por falla del servicio o por daño especial o defraudación del principio de confianza legítima. Y por los actos del poder constituyente, responsabilidad solo objetiva por estos mismos títulos. Muchas gracias.